¿Qué tal? Un saludo y ahora estamos en la sesión número 4. En esta ocasión vamos a hablar de la estructura del cuento. Y bueno, la estructura del cuento. Las partes que componen un cuento son 3. Supongo que esto ya lo has de saber: el inicio, nudo y el desenlace. Todos los cuentos suelen tener una estructura parecida y cada una de sus partes corresponde a un momento concreto de la narración. El inicio es una presentación de los personajes, es decir, qué características físicas, emocionales y psicológicas van a tener tus personajes y cómo va a ser el entorno en el cual los personajes van a interactuar. Si va a ser en un entorno maravilloso, si va a ser en un entorno de suspenso o de terror, un entorno tradicional. Tienes que irlo definiendo desde el principio para que tu lector vaya generando una idea o un concepto de cuál es la ambientación de tu historia. Las formas habituales de iniciar un cuento son: érase una vez, hace mucho tiempo, en un reino, en un bosque, había una princesa, vivía una muchacha, o incluso puedes empezar con un pensamiento, alguna reflexión o haciéndote una pregunta. Creo que esa parte de iniciar con una reflexión o iniciarlo con una pregunta da una mayor intimidad con tu lector. La trama se encuadra dentro de un ambiente agradable y sosegado, un momento en que antecede al conflicto de la acción. Perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que toda historia inicia con cierto orden que es roto por un hecho, un evento poco habitual. Por ejemplo, en el caso de la Caperucita Roja, el evento habitual fue que ella desobedeció una indicación. En el caso de los 3 cochinitos, la tranquilidad fue roto por la tranquilidad fue rota por un hecho poco habitual, que fue el hecho de que el lobo se los quisiera comer. Entonces, vuelvo a repetir, toda historia inicia con cierta tranquilidad, con cierto orden, la cual es transgredida o rota. El protagonista logra un hecho poco común donde adquiere un valor, y a través de ese acto heroico nuevamente logra un orden, pero este orden no es igual al que aparece al principio. Este orden es nuevo para todos los personajes. Desde la primera frase, el cuento intenta captar la atención del lector, dejando entrever los sucesos que están por venir para mantener despierto su interés. El nudo es la parte donde los problemas de los personajes principales llevan el relato a un punto mayor de tensión. La princesa mordió la fruta envenenada por la bruja, el lobo se hace pasar por la abuela para engañar a la muchacha. Es también conocido como medio, desarrollo o conflicto. Es lo que te comentaba al principio. Es un hecho poco común que rompe la tranquilidad de los personajes manifestada al principio. Este nudo desarrollo nos acerca al momento de la historia en la que se crea una atmósfera menos apacible, es decir, como en las películas, ¿no? La parte más emocionante. Hacen su aparición los antagonistas, es decir, los personajes que se oponen a los deseos del protagonista, a los deseos de que la Caperucita llegue con bien a la casa de su abuelita, a los deseos de que los cochinitos puedan vivir con tranquilidad, los 3 cochinitos puedan vivir con tranquilidad en sus casas. Estos personajes que se oponen son conocidos como antagonistas, enemigos o villanos de la historia, es decir, los personajes que han de generar conflicto y enfrentarse a los protagonistas. En el nudo se presentan los propósitos del protagonista para acabar con el problema y los obstáculos del conflicto que dificultan su labor. El personaje principal debe desempeñar su papel de héroe o heroína para alcanzar la solución y conducir la historia hacia un desenlace favorable. El desenlace pone solución a estos problemas, es decir, la parte final.
gracias a una persona o a un suceso maravilloso. La princesa despierta tras recibir un beso de amor verdadero. El cazador libera a la abuela y a la muchacha de la barriga del lobo. Es decir, se presenta una solución a través también de un hecho poco común. El desenlace es la última parte de la historia, también recibe el nombre de final o conclusión. En esta parte se explica cómo el personaje principal pone solución al conflicto superándose a sí mismo, es decir, logrando desarrollar un valor que no tenía al inicio de la historia, una adversidad del destino, un obstáculo que presenta la misma vida o un obstáculo que ponen sus propios enemigos. La situación se resuelve cumpliendo las expectativas del lector, aunque al final no tiene por qué ser el desenlace que el mismo lector espera. Por ejemplo, en la caricatura de los Simpson o en la serie de Rick y Morty, si tienes la oportunidad de verlo, por lo regular el final que se tiene no es el que el lector espera, no es la historia rosa, no es la historia feliz, que es lo que ahorita está de moda. Últimamente los cuentos que me han entregado en los libros que se han publicado anteriormente, pues tienen finales poco agradables, finales que no caen en lo rosa, en lo bonito, sino que caen en lo crudo de lo que es el reflejo de la vida. Y piénsalo para tu propia vida, no siempre obtienes lo que quieres, no siempre puedes ser el héroe de la historia o la heroína de la historia, no siempre acaba de la mejor manera las historias que has tenido de tu vida, ¿no? Sin embargo, no es negativo, ¿no? Porque a través de la crisis, de la adversidad, de los finales no felices, vamos adquiriendo cierta madurez en la vida. Bueno, este final presenta una solución agradable o desagradable para el protagonista. La situación se resuelve cumpliendo las expectativas del lector, a veces, aunque al final no tiene por qué ser el esperado. Cuando se trata de historias infantiles, los finales suelen ser felices. Un niño no tiene la capacidad de asimilar la crisis al igual que un adolescente o un adulto. Pero hay otro tipo de cuentos que pueden tener un final trágico, son los que yo te comento. En algunos cuentos este final proporciona una lección de tipo moral. Es decir, aunque las cosas no terminaron como yo esperaba, hay una enseñanza, un aprendizaje a través de esta historia. Y bueno, ahora vamos al producto. Este producto es la actividad número 3. El título es la estructura del cuento. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, pues vas a seleccionar una historia de tu agrado. Puede ser una película que hayas visto últimamente, una serie, un cuento o igual la historia de una canción. Y vas a llenar a detalle el siguiente cuadro en tu libreta. Título, estructura del cuento. Vas a poner una sinopsis, un resumen de lo que trata de manera general tu historia. Después vas a poner el inicio, cómo inicia, recuerda cómo es el ambiente, cómo son los personajes, cómo es la situación inicial o el orden inicial. Después me vas a hablar del nudo, me vas a hablar de ese hecho poco habitual, poco común, que rompe el orden de los protagonistas y el orden del ambiente. Y al final vas a colocar el desenlace. Es decir, me vas a explicar cómo concluyó la historia y cuál es el nuevo orden para el protagonista y los demás personajes. Recuerda que en el nudo debes estar mencionando quiénes son los antagonistas, quiénes son los que se oponen al protagonista, quiénes son los villanos de la historia. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí llegamos con esta actividad número 3, clase número 4. Recuerda incluir en tu producto tu nombre, grado, grupo, número de clase, la fecha en la que lo estás entregando y el título de la actividad, que es actividad número 3, la estructura del cuento. Recuerda externar tus dudas a través de esta plataforma o de manera presencial. Hasta la próxima.